Ser hija única es difícil, pero mi viejo tampoco es fácil. Siempre ¿a dónde vas? ¿A qué hora volvés? Y ni hablar de los llamados a cada rato. No, nunca fue fácil. Aunque hay algo mucho más importante que todo eso. Y es que siempre está conmigo. Medife está conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas, trabajando desde casa claramente, pero siempre muy atentos a lo que nos va pasando respecto de lo que sucede en nuestro país, de este contexto que tenemos vinculado a la pandemia. Y hoy vamos a hacer un abordaje particular que nos gusta especialmente hacer, que tiene que ver con la organización del cuidado, ¿sí? En este momento el cuidado, el concepto de cuidar socialmente está instalado de una manera casi impensada, producto de esta pandemia que tenemos, pero de alguna manera lo ha reubicado, ¿no? Lo ha reconsiderado, lo ha reformulado de alguna manera y sobre esto queremos hablar. Pero también ese concepto del cuidado que atraviesa todavía una perspectiva de género, porque las mujeres seguimos protagonizando las formas de cuidado en sus distintos escenarios. Y sobre esto vamos a desandar. Una sociedad que se precie de mejor tiene que igualar ciertas condiciones. La responsabilidad del cuidado es algo que debemos compartir. El cuidado desde lo más pequeño, desde nuestro hogar, desde nuestros hijos, desde las personas a cargo, hasta el cuidado social. Hasta el cuidado que se da en los centros de salud en el contexto de esta pandemia, de este aislamiento provocado, ¿no?, por este virus que ha cambiado tanto nuestras vidas. De todo esto vamos a ir hablando y especialmente de la perspectiva de género. Y el doctor Gabriel Barbagallo, a quien ya saludo y nos acompaña siempre en la apertura de Salud en Todas las Políticas, también ha pensado de esta manera en este contexto atravesado por una mirada de género, ¿sí? Y se lo dije el otro día personalmente cuando conversamos en la producción, celebro que haya hombres que se ocupen de hacer esta mirada. Y en este caso, doctor, el lado B, con mujeres médicas, y un montón de cosas que tienen que ver con el reconocimiento y los nombres. ¿Cómo va, doctor? Hola Milva, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, espero que toda la gente de la producción, que son muchas mujeres, también podamos tomar conciencia desde la visión de los hombres, ¿no?, la importancia de este tema, como vos decías. Vos sabés que el tema yo lo titulé Mujeres Médicas. Vos sabés que hoy por hoy en las universidades del país, tanto públicas como privadas, hay una mayor cantidad de matrículas femeninas de mujeres que de hombres, pero particularmente en las carreras relacionadas a la salud, a la medicina y otras carreras similares, la diferencia es muy grande. Hoy por hoy, en los últimos censos, el 75% de las matrículas son de mujeres y el 25% de hombres. O sea, por cada 3 mujeres que hay en la Facultad de Medicina, hay un solo hombre. Pero si nosotros repasáramos un poco la historia de las mujeres médicas, podemos llegar a la conclusión que realmente no fueron bien reconocidas o que la historia le está debiendo algún tipo de reconocimiento. Ya por ejemplo, la medicina argentina, ¿no? Comenzar, digo, fue un gran desafío para ella, romper una barrera y que evidentemente, como vos vas a desarrollar, la historia todavía no las ha puesto en su lugar. Sí, mira, hay muchos ejemplos. La primera médica argentina es Cecilia Grierson, todos la conocemos, al menos, es más, hace poco hubo una discusión, iba a aparecer en alguno de los nuevos billetes. Cecilia Grierson fue la primer médica egresada de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Ella fue una de las fundadoras de la Asociación Médica Argentina y la creadora de la Escuela de Enfermería, primera escuela de enfermería de Latinoamérica. Pese a eso, y haber ganado a veces la titularidad de las cátedras, no podía ejercer el cargo de titular de cátedra, ni tampoco de hacer cirugías por el solo hecho de ser mujer. Después tenemos ejemplos como Julieta Lanteri, que fue una mujer médica también, una de las primeras médicas, que logró imponerse y llegar a votar en el año 1919 en unas elecciones municipales. Consiguió casi por un amparo judicial lograr ser la única mujer que vote entre todos los hombres. María Teresa Ferrari, que fue la quinta médica. Alicia Moró, que fue una de las fundadoras del socialismo argentino. Todas ellas con un gran activismo en lo que es la defensa de los derechos de la mujer en general y de la mujer médica en particular. Y la historia, como te decía,
no les está dando el lugar que corresponde. Solamente yo estuve recorriendo nombres de centros de salud, de hospitales, tanto públicos como privados, y realmente Cecilia Grierson aparece últimamente en un centro de salud que fue inaugurado hace poco en Villa Lugano, en lo que es el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Está el hospital de Guernica, hay un hospital en la Patagonia, pero realmente Julieta Lanteri tiene un hospital en San Juan, pero ninguna de ellas fue realmente reconocidas. Entonces quiero mostrarte algunas curiosidades al respecto, Milva. A ver, sí, por favor. Por ejemplo, cuando empezamos a buscar los nombres de hospitales y sanatorios, lo primero que aparecen son nombres de origen religioso. Así tenemos el Sanatorio Mater Dei, el Hospital Santa Lucía, Santa Catalina o el Sor María Ludovica de La Plata. Luego vienen personajes históricos, que el que aparece en primer lugar siempre es el de Eva Perón. Está el Hospital Eva Perón de San Martín, que era mi hospital, te quiero aclarar, y el Hospital el Hospital Evita de Lanús. Luego viene el grupo de mujeres que fueron benefactoras o filántropas, como pasó con María Ferrer, o el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, que homenajea, digamos, a Luisa Cravena de Gandulfo, o el Hospital Cordero de San Fernando. Y por último, sí aparecen dos médicas, una extranjera, que es María Curie, que es el que le da nombre al Hospital Oncológico de la Ciudad de Buenos Aires, y otro es el de Carolina Tobar García, que le da nombre al Hospital Psiquiátrico Infanto-Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Y no hay muchos más que eso, pero quiero mostrarte algunas paradojas de todo esto un poco para ir cerrando. Vos fíjate que yo te nombré el Hospital Eva Perón, te nombré el Hospital Luisa Gandulfo, te nombré el Hospital Cordero, te nombré el Hospital María Curie, que fueron celebridades tanto desde la historia, desde la filantropía o desde la medicina, pero en los cuatro casos los apellidos por los cuales los conocemos son los apellidos de casado, o sea, son los apellidos del marido. Primer caso. Segundo tema a recalcar. El único hospital exclusivamente de mujeres que existe en la ciudad de Buenos Aires es el neuropsiquiátrico de mujeres y lleva el nombre de un hombre médico que es el Hospital Braulio Moyano. Segundo tema. Tercer caso es el de María Curie. María Curie es la única mujer, primera persona, única mujer de 4 en la historia de la humanidad que ganaron 2 veces el premio Nobel. Ella no era francesa, sino polaca, no se llamaba Curie, sino Sklodowska, pero todos la reconocen como María Curie, que era el apellido de su marido Pierre Curie. Y eso también es una cuestión de género. Y por último, para terminar, el único hospital, si se quiere, que tiene el nombre de una médica, con su apellido natal, que es probablemente era porque fue soltera, que era Carolina Tobar García, es el único hospital que tiene, como te decía, el nombre de una médica argentina de San Luis y con su apellido natal. Eso sí, el hospital está muy bien custodiado también por un hombre médico, está sobre la calle Doctor Ramón Carrillo. Así que esto es todo muy simbólico y me parece que de alguna manera los hombres le debemos algún tipo de homenaje a estas mujeres médicas que fundaron la medicina argentina también, ¿no? Celebro que lo cuentes, Gaby, y que te hayas detenido como médico, como profesional, como hombre también en ese dato, ¿no? Me parece que nos pinta el cuerpo entero, me parece que son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa para poder revisarnos y retomar el rumbo. Un gran recorrido histórico hiciste en unos minutitos nada más, cargando de simbolismo y de realidad al mismo tiempo, ¿no? Un tema tan pendiente como el rol de la mujer en la sociedad, en mujeres que les costó desde el origen, ¿no?, el reconocimiento, y que décadas o siglos después todavía no lo han sido del todo, no ocupan los lugares que deberían ocupar. Gracias, doctor, por el lado B de este programa. Gracias a vos, Milva, nos vemos la semana que viene. Abrazo grande, gracias. El doctor Gabriel Barbagalo, con esta perspectiva de género tan interesante, sobre la cual continuamos hablando. Anticipábamos hace un ratito desarrollar un poco el concepto de la organización social del cuidado. En este tiempo, más que nunca, instalada en agenda pública, pero también más que nunca con la necesidad de revisarla, de corregirla, de direccionarla, de comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Por eso quiero saludar ahora mismo a la licenciada Lorena Telechea, que es subgerenta general de la obra social Osmita. ¿Cómo estás, Lorena? Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal, siempre sabes Milva? que me gusta mucho pensar con vos.
Muchas gracias a ustedes por la convocatoria y para un tema que realmente para mí es muy convocante y de muchísima actualidad. Creo que atraviesa absolutamente la realidad que estamos viviendo en este contexto de pandemia. Bien, antes de entrar de lleno a la entrevista, Lorena, y de definir el concepto una vez más de organización social del cuidado, que es toda una concepción muy interesante, te propongo compartir parte de las imágenes de una campaña de UNICEF y de otras organizaciones que se denominó Padres Pintados y que haciendo un juego con el arte, con el paso del tiempo, con los orígenes, llega hasta nuestra realidad dejando en claro digamos, a través de dibujos muy artísticos, cómo dentro de los hogares, en gran parte, el cuidado de los hijos sigue estando a cargo de las mujeres. Mujeres que hoy por hoy también tienen trabajos, también tienen responsabilidades externas, pero aparentemente, y aún en nuestra sorpresa, ¿no? La gran mayoría todavía sigue atravesado por esto. Digo esto porque también hay que decirlo, Lorena, no todo es así, digamos. Hay hogares en los cuales la constitución y la responsabilidad del papá y de la mamá que lo constituyen o de la pareja que la constituyen más allá de su sexualidad está compartida, ¿no? En el cuidado de los hijos o de las personas que tengan a cargo el cuidado de personas. Pero evidentemente esto que muestra UNICEF da cuenta que no se trata solamente de un problema nuestro en Argentina, ¿no? Y que tal vez, Lorena, vos lo podrás confirmar también, la pandemia lo dejó más expuesto. La pandemia trae, creo yo, en varios sentidos cosas que teníamos en bandeja, como buscando el momento oportuno para repensar, y creo que nos trajo, así como trajo toda la cuestión tecnológica, esta desigualdad enorme que hay en los hogares en relación a tecnología y otras cosas que hoy son tan necesarias, también en relación a los cuidados. Esto que vos traes de la campaña de UNICEF, creo que es muy interesante porque un poco juegan con pinturas clásicas y las reversionan casi como para sacarnos una sonrisa a la vez que decimos, sí, típico, tal cual, en casa pasa esto, claro. ¿no? Como ponen muchas escenas domésticas, si la querés. Y creo que esto que vos traes es efectivamente lo que pasa. El rol de cuidado es algo que creo que atraviesa nuestra historia, nuestra constitución comunitaria, de un modo que no sé si anteriormente teníamos en claro que era tan así. Hoy ya está medido, hay estudios y demás que hablan de la implicancia que tiene esto en lo económico, en la organización económica de una sociedad, todos esos roles casi utilizados históricamente que sostienen el resto de los roles que la sociedad económicamente activa, viste que está, dicen teóricamente se habla de los roles de producción y de reproducción, ¿no? Entonces pareciera que los roles de producción, esto que en la economía, si la querés, en marco capitalista, tiene que ver con producir económicamente una ganancia, digamos, ¿no? Se sostienen, sin embargo, en todos esos otros roles llamados de reproducción que tienen que ver con los cuidados, si la querés, con todo eso que ocurre adentro de un hogar, que es desde hacer una comida hasta cuidar a alguien enfermo, hasta cuidar a un niño, hasta cuidar a un anciano, un discapacitado. Digamos. Estos roles han sido culturalmente feminizados y yo recién cuando escuchaba a Gabriel, yo decía, vos fíjate que Carolina Tovar García, estimo yo que no casualmente, y justamente como producto de todo esto que estamos hablando, tiene el nombre de un hospital que es de niños y adolescentes. Claro. ¿No? También yo digo, cuando las mujeres podremos estar ¿no? encabezando cuestiones de ciencia, de tecnología, digamos, de innovación. Hay muchas mujeres en la historia, pero te quiero decir que esto que él trajo me parece súper interesante, porque es como ver en los hechos, digamos, ¿no? Cómo la mujer puede estar en el rol, si la querés, de la generosidad, pero en esta cuestión de la formalización de los roles de cuidado, es que creo yo que empezamos a tener una perspectiva, de si la querés, de derecho, ¿no? Empezar a pensar la perspectiva de derecho. Claro que el cuidado para el ser humano, si la pensamos, pensá en el ciclo vital de cualquier ser humano, en algún momento de la vida, o en varios, te diría, todos vamos a necesitar de cuidados, todos. Cuando nacemos, cuando enfermamos, si tenemos alguna discapacidad, y seguramente en la vejez también. Porque ahora la vida se prolongó, pero está también atravesada por un montón de patologías crónicas, ¿no? Y de deterioro. Sin dudas, Lorena, qué liberador sería también, o sea, obviamente para las mujeres absolutamente reivindicativo, ¿no? Pero qué liberador sería también para los varones, para los hombres que también crecen en un modelo que los ubica en determinado rol y no les habilita el otro.
Y resulta que detrás de ese hombre hay una persona sensible, comprometida, digo, también culturalmente fueron formateados, por decirlo de alguna manera, para que asuman un rol sí y otro no, donde la sensibilidad durante décadas se les anuló en todo sentido, donde la fortaleza estaba atravesada por alguien que no lloraba, que no manifestaba emociones, que tenía una tarea de esfuerzo. Qué liberador sería para todos, ¿no? Para todos como sociedad, poder encontrarnos de la misma manera en las responsabilidades públicas, en el interior de nuestra casa, en la crianza de nuestros hijos, en el cuidado de nuestros padres, en el cuidado social. La pandemia nos ha expuesto a todos a asumir el rol de cuidarnos para cuidar al otro, ¿no? Me parece que instaló un tema que vos, en lo personal, y muchas, por supuesto, personas vienen especialmente estudiando. Bueno, pero te digo que vos traes algo que tiene que ver con lo público y lo privado. Fíjate que en la distribución de roles, a la mujer se la deja en el ámbito de lo privado, si la querés, ¿no? De la cuestión del hogar, ¿no? O lo cercano al hogar, si querés, al barrio, a la comunidad cercana, ¿no? Sin embargo, los roles públicos, ¿no? La función pública, fíjate que sigue siendo todavía un espacio que hay que debatir, que posibilitar. Hace poquito participaba de una charla donde un poco el debate era por qué las leyes de cupo, ¿viste? ¿Por qué había que seguir hablando de cupo Claro, cuando en realidad para tanta mujer garantizar una capacitada? presencia, claro, exactamente. Bueno, pero fíjate que siguen haciendo falta, porque todavía el espacio Lamentablemente, público, sí. Nos encantaría que no hiciera falta, que no esto es lo que hiciera habría que falta. dejar en claro, ¿no? Que nos Exacto, encantaría no necesitar recurrir a eso para ganar espacio. pero la realidad es que acá, por eso te lo quería traer, ¿en qué sentido? Que creo que también una de las cuestiones interesantes es que deja de ser, como decíamos al principio, una conversación del ámbito de lo privado también, ¿no? Y pasa a ser un debate de todos, incluso del Estado. Fíjate que ahora se armó esta mesa interministerial donde 12 ministerios se ponen a conversar eh, acerca de políticas públicas. El mismo Estado entiende que trabajar en todo lo que es roles de cuidado hace a la transformación social de la comunidad y de la posibilidad de desarrollo de nuestra comunidad, ¿me entendés? Porque en definitiva, fíjate vos, si nos pusiéramos a pensar la cantidad de variables, pues hasta ahora estamos hablando de los hogares, pero Gabriel, por ejemplo, nos hablaba de las instituciones de salud. Vos fíjate que la vulnerabilidad del trabajo, del rol de cuidado, atraviesa incluso el rol del trabajador. Ese es un trabajo que históricamente no fue reconocido como trabajo, si la pensás, ¿no? Mucha gente ha trabajado en negro, aún hoy todavía se está como pensando en qué marco laboral, cómo organizar, ¿no? Entonces creo que es tan importante, y esto que vos traes de que sería reivindicativo incluso para el varón, yo creo que sí, porque trae, si la querés, este espíritu que creo que es la base de toda construcción sana, que es poner en el eje la colaboración en igualdad, digamos, ¿no? Sí, creo que cualquier tema social que quisiéramos pensar juntas, cuando lo pones en términos de colaboración comunitaria, cuando uno deja de pensarse en términos individuales y empieza a entender cómo cada uno de nosotros interviene ejerciendo un rol que aporta a la comunidad entera, creo que ahí entonces, acá viene la transformación, digamos, ¿no? Dar visibilidad a estos roles y poner sobre la mesa el efecto que tiene incluso en la economía de un país, creo que es una gran oportunidad que tenemos, que esta pandemia lo deja, si la querés, expuesto totalmente, porque fíjate que ahora al interior de los hogares están, en un mismo hogar está la dinámica familiar per se, la dinámica escolar y la dinámica laboral. Tenés todo junto. Y yo miraba hace un ratito unos datos, ya sé, bueno, el CIPEC hace poco, digamos, relevó que justamente en la mitad de los hogares, digamos, el sostén de hogar, el sostén económico son mujeres, ¿no? Entonces, fíjate que no estamos hablando de algo de pequeño impacto, ¿no? Estamos hablando de algo de mucho impacto y que cuando vos quieras mirar en la cadena de cuidados, siempre va a haber una mujer. Seguramente vos o yo, para ir a trabajar, tenemos en nuestra red alguna otra mujer que ejerce un rol de cuidado
para que a su vez quizás esa mujer deja a sus hijos con otra mujer y se va generando una cadena que sigue siendo todavía hoy ejercida por mujeres, y que creo que esto es lo interesante, empezar a profesionalizar, a dar visibilidad a esta tarea como un trabajo no remunerado que debe ser contemplado por el Estado, por la comunidad en su conjunto, y trabajado desde una visión igualitaria, ¿no? Eso que vos estás trayendo. Claro, que no sea raro que se quede un papá en su casa, o quien tiene el rol de padre, a cuidar a sus hijos, en vez de la mamá o quien tiene el rol, ¿no? Por supuesto, el tema excede a los géneros. Que no sea raro eso, que no decante que sea la mujer la que deba quedarse, por ejemplo, o que no sea descalificada o que pierda oportunidades por su condición de tal, ¿no? Pensaba, Lorena, cuánta responsabilidad entonces, mientras tanto, tenemos las mujeres para educar a las generaciones que vienen. Digo, queremos cambiar este concepto, queremos apuntar a una igualdad, pero entonces nosotras tenemos que aprovechar mientras tanto esta condición que tenemos, en la cual todavía seguimos permaneciendo de una manera muy particular vinculadas al cuidado, en poder cambiar la cabeza de las generaciones que vienen, en empezar a dar otro ejemplo, ¿no? En educar en esa igualdad. Me parece que uno educa con el ejemplo. Traes justamente, creo yo, que el tema de educación es clave. En todos los términos que quieras, creo que la transformación, creo que cuanto más hablemos de estos temas en los hogares, en las escuelas, creo que por ahí viene, siempre creo que el cambio al principio y al fin de los caminos es cultural y nos va a llevar tiempo, digamos, ¿no? Sí. Creo que sí, el Estado tiene que estar a la vanguardia, por eso celebro que estén estas iniciativas, digamos, para, como decíamos antes con lo de ley de cupos, ¿no? A veces, bueno, el Estado tiene que estar adelante, como abriendo camino a algo que se está empujando desde abajo, pero bueno, creo que hay una gran oportunidad. Creo también que las generaciones más jóvenes esto lo tienen ya un poco más en claro. Sin dudas. El mundo también tiene ejemplos, en nuestra legislación todavía, que eso hace un ratito hablábamos, tiene, si vos mirás las licencias, que yo todavía están como con la mirada puesta en que la que cuida es la mujer y las licencias están más contempladas en ese rol. O sea que eso también sería muy bueno, que se pueda como repensar también legislativamente, digamos, ¿no? El marco de toda esta cuestión. Pero sí es real que, como siempre hablamos, no tiene que ver con un tema de mujeres, digámoslo, ¿no? Es un tema de la comunidad en su conjunto, y esto que vos traes de que es una transformación que le estamos ejerciendo nosotros en cada día, en cada uno de nuestros actos, en cada una de las decisiones que tenemos que tomar en el lugar que nos toque, ¿no? Me sorprendía mucho un dato que dio el propio ministro de Educación en este programa cuando conversó con nosotros hace algunas semanas atrás, que decía que en este contexto de pandemia ellos llegaron a comprobar que en la gran mayoría de los hogares, si no recuerdo mal, hablaba de un 80% el ministro Trota, la tarea de llevar adelante la educación de los chicos en este nuevo contexto estaba a cargo de las mujeres. Es un dato que a ellos también les llamó la atención, porque la verdad que es que el contexto se modificó, estamos todos en casa, algunos trabajando desde casa, algunos un rato afuera, un rato adentro, pero digo, la situación se ha modificado para todos. Tal vez sea, Lorena, esta sea, digo, una buena oportunidad, a pesar de la pandemia y de todo el dolor que esto nos está provocando y las pérdidas en todos los aspectos, sea algo bueno que podamos repensar en este contexto, porque ahora sí resulta como que sería cuidarnos entre todos, ¿no? Y eso era lo que nos garantizaba poder seguir adelante, lo que nos garantiza poder seguir adelante. Para cuidarnos tengo que cuidar al otro primero, y hay un concepto de solidaridad comunitaria que se activa. Y quien lo rompe está mal visto, es repudiado, digamos, ¿sí? El significante cuidado, fíjate, esta palabrita pasó a ser central, ¿no? Y es el eje. Y creo que también esta pandemia nos puso sobre la mesa algo que lo debiéramos tener siempre en claro, pero un poco como que ahora se nos vino encima, esto de nos cuidamos entre todos, realmente es así, es todo el tiempo. Cuando hablábamos en su momento, creo que había salido, la otra vez que estuve en el programa, el tema de las vacunas, también hablamos en esta perspectiva, ¿no? Vacunarse no es solo un acto individual, sino que es un acto de cuidado comunitario, social, ¿no? Tiene que ver con una responsabilidad para con el conjunto. Y en lo que querramos hablar vamos a estar parados en ese lugar. Cuanto más comprensión tengamos de que es entre todos y que la acción individual tiene siempre un efecto social, esto que vos traías del Ministerio de Educación detectando esta cuestión, que seguramente cuando no está la pandemia también es así.
hacia el interior de los hogares, seguramente casi siempre esté bajo la cabeza de la mujer definir si compraron los libros para el cole, o si tienen la mochi, digamos, o si hicieron los controles médicos, ¿no? Hablando de esto. Y acá quiero arribar a otro tema, que es la salud de los que cuidan. También hay que cuidar a los que cuidan. Sin dudas. Sin dudas. En las últimas horas hubo una mención especial a eso. En este contexto especialmente, cuidar a los que cuidan, hombres y mujeres, todos los que cuidan. Todas esas personas que están al frente hace 5 meses en la línea de batalla, exponiendo a sus propias familias. Detrás de cada uno de ellos hay historias humanas, hay seres humanos, hay padres, hay madres, hay hermanos, hijos, hay todo eso. Es un momento, y creo que con esto vamos a ir cerrando, Lorena, ya, para reivindicar especialmente este cuidado, ¿no? Te quiero, ya que cerramos, te quiero leer un poco. Sí. Hay una definición de cuidado que la vas a encontrar palabra más, palabra menos, pero en todas las definiciones, digamos, ¿no? Entendemos el cuidado como actividades cotidianas que proporcionan bienestar material y afectivo a las personas y son necesarias para garantizar el mantenimiento de la vida. Vos fijate qué importante, ¿no? Estamos hablando de cuestiones materiales y afectivas. O sea que imagínate que toda aquella persona, sea en el rol que sea, que ejerza un rol de cuidado, va a estar poniendo, digámoslo así, el corazón. Es alma, cuerpo y vida puesto ahí para un otro. Así que así de importante es cuidar a los que cuidan, así de importante es esta temática, así de importante es que contemos con legislación, con un Estado atento, con una comunidad atenta y con personas atentas a la importancia que tenemos que otorgar a aquellos que en nuestras vidas, en lo pequeño, en lo mediano, en lo grande, ejercen estos roles. Así que muchísimas gracias por esta convocatoria y celebro este programa. A vos, como siempre, un placer enorme conversar con vos, Lorena, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Somos Salud en todas las políticas. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.